Consideraremos la unidad entre los evangelios, primero afirmando que cada libro cuenta la misma historia del reino de Dios, y segundo, explorando su énfasis en Jesús como el único que trae el reino de Dios. Comencemos con la afirmación de que la misma historia en general es relatada por cada uno de los evangelios del Nuevo Testamento. En general, podemos decir que la historia que se nos dice en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es el Evangelio. De hecho, es por esto que los mismos libros son referidos como los Evangelios. Ellos cuentan la historia del Evangelio. Pero ¿cuál es exactamente la historia del Evangelio? La palabra evangelio traduce la palabra griega euangelion, que simplemente significa buenas nuevas. Así que cuando la Biblia habla acerca del Evangelio de Jesús, se refiere a las buenas noticias acerca de Jesús. Pero, ¿qué es exactamente esta buena noticia? ¿Quién es Jesús? ¿Y cuál es la historia que los evangelios dicen acerca de él? Es importante entender que la palabra evangelio algunas veces se refiere a un tipo muy específico de noticias en el mundo antiguo. Específicamente, cuando los reyes guerreros o emperadores conquistaban nuevos territorios, ellos algunas veces hacían proclamaciones imperiales de sus victorias en anuncios llamados buenas nuevas. En este uso del término evangelio, las buenas nuevas eran un anuncio de la victoria de un rey y de que su reinado traería bendiciones a su pueblo. De hecho, este término es usado algunas veces de esta forma en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, escuchemos estas palabras de Isaías capítulo 52, versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. En este pasaje, Isaías imaginó la maravillosa escena de los mensajeros sobre las montañas que rodean Jerusalén, anunciando las buenas nuevas de que el tiempo del exilio de Israel había terminado. Ellos anunciaban la paz y la salvación, porque el reino de Dios es sobre todo. En el contexto de la profecía de Isaías, el reino de Dios, la construcción de su reino en la tierra, era la buena noticia que los pueblos de Israel y Judá necesitaban escuchar. Era la noticia de que bajo el reinado de Dios, ellos podrían descansar de sus enemigos y vivir en el reino mundial de Dios por siempre. Pero en los días de Isaías, Dios no había hecho esto todavía. La profecía de Isaías esperaba un día en el futuro, cuando Dios viniera con poder como rey sobre toda la tierra. Y las buenas noticias de Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuentan que ese día finalmente ha llegado en Jesús. Todos los escritores de los evangelios cuentan la misma historia, apuntando hacia Jesús como el que trae el reino de Dios y que ha cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Estos fueron los mensajeros con hermosos pies que anunciaron las buenas noticias de que el reino de Dios ha venido a la tierra a través de su último rey, Jesús. Esta historia de la venida del reino provee la unidad general que los 4 evangelios comparten. Por eso, no nos debe sorprender que los evangelios del Nuevo Testamento usan términos como evangelio y evangelizar con mucho menos frecuencia que las frases referentes al reino de Dios. Diferentes formas de la palabra evangelio aparecen en solo 23 versículos a lo largo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En contraste a esto, frases como rey, reino de Dios y el término especial de Mateo, reino de los cielos, son usados cerca de 150 veces. Ahora que hemos entendido que todos los evangelios cuentan la misma historia del reino de Dios, veamos su énfasis en Jesús como el rey quien trae el reino de Dios. Nuestra discusión de Jesús y del reino se dividirá en 3 partes. Primero, veremos algunas pruebas que los evangelios ofrecen para demostrar que Jesús trajo el reino. Segundo, describiremos el vocabulario que la Biblia usa para hablar acerca de Jesús y del reino. Y tercero, veremos que Jesús trajo el reino en etapas.
Comencemos con algunas pruebas de que Jesús trajo el reino. Hay muchas maneras en que los evangelios afirman la venida del reino de Dios en Jesús, pero para nuestros propósitos en esta lección, nos enfocaremos solo en tres. La primera prueba del reino de Dios que mencionaremos es el poder de Jesús sobre los demonios. Escuchemos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En este pasaje, Jesús acaba de exorcizar un demonio, y su habilidad para expulsar demonios probó que él había traído el reino de Dios. Una segunda forma en que los evangelios demuestran que el reino de Dios ha venido fue a través del poder de Jesús para sanar enfermos y para resucitar muertos. Los evangelios regularmente indican que el poder de Jesús para sanar, el mismo poder que él dio a sus discípulos, fue prueba de que él había traído el reino de Dios. Vemos este tema en Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24, capítulo 8, versículos 5 al 13, y capítulo 10, versículos 7 y 8. También vemos esto en Lucas capítulo 9, versículos 1 al 11, y capítulo 10, versículo 9, y en muchos otros pasajes. La venida del reino también fue vista en la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Escuchemos lo que Isaías profetizó acerca de la venida del Mesías en Isaías capítulo 33, versículos 22 al 24. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Isaías indicó que sanar y perdonar era una prioridad real de Dios. Y él profetizó que la sanidad y el perdón eventualmente vendrían a través del Mesías cuando él restaure el reino de Dios en la tierra. Y esto es precisamente lo que Jesús hizo. Él llamó a la gente a entrar al reino de Dios. Él les ofreció vida en lugar de muerte. Este fue un mensaje de salvación, un mensaje de liberación del pecado. Escuchemos la discusión de Jesús en Marcos capítulo 2, versículos 9 al 11. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús asombró a todos cuando anunció que, como el Hijo del Hombre en quien el reino estaba presente, Él tenía la autoridad en la tierra para perdonar pecados. En Jesús, la autoridad llegó, el dominio de Dios, el reino de Dios, estuvo aquí en la tierra. Eso significó bendiciones para el pueblo de Dios. Eso significó que la paz de Dios, que Isaías profetizó muchos años antes, finalmente había llegado. Con estas pruebas en mente, hablemos acerca del vocabulario que los evangelios usan para hablar acerca de Jesús y del reino. Una razón por la que los cristianos no ven inmediatamente el énfasis de los evangelios en el reino de Dios es que los escritores de los evangelios usaron muchas diferentes palabras para hablar acerca de esto. Obviamente, ellos usaron palabras como rey y reino, pero también usaron palabras como regir, gobierno, autoridad, trono, hijo de David y muchas otras palabras que apuntaron a la soberanía y control de Dios. Los autores del Nuevo Testamento usan un vocabulario muy variado para hablar acerca del reino de Dios y no solo con palabras explícitas, sino que también usan conceptos que se relacionan con él. Podemos ver, por ejemplo, que un título para Jesús como Cristo, que significa el Mesías, el ungido, del que se habla en el lenguaje del Antiguo Testamento refiriéndose al rey, el hijo de David. O podemos ver en una palabra como Curios o Señor,
Un título acerca de Jesús que vuelve a hablar de él como un rey, alguien como el César. César tenía ese título también. Y así, en el contexto y en el tiempo de los escritores del Nuevo Testamento, las personas podrían entender la autoridad que conllevaba una palabra como Señor. Por supuesto, la frase más importante que tenemos es la frase Reino de Dios, o en el caso particular de Mateo, Reino de los cielos. Y así esa frase puede decirse de dos maneras. Una acerca de la certeza del dominio del gobierno de Cristo sobre su pueblo, pero también es una idea verbal, una especie del reino de Dios, la autoridad de Dios gobernando sobre su pueblo. Conceptos tan relacionados como el concepto de la obediencia, por ejemplo, no es explícito en términos del reino de Dios, pero está ciertamente implicado en términos de la autoridad del rey y el tipo de obediencia y aún la adoración que se pide en relación con Jesús. Solo como un ejemplo, la historia de Jesús sanando al hombre paralítico en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12, no usa las palabras rey o reino. El versículo 10, sin embargo, nos fuerza a ver el significado del reino en toda la historia cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. El reino de Dios ha venido a la tierra en los hechos poderosos de sanidad de Jesús y en sus palabras de perdón. De hecho, contra el contexto de las profecías del Antiguo Testamento, que describen la gloriosa, bendita naturaleza del reino de Dios, cada cosa buena que hizo Jesús fue un ejemplo del reino de Dios de una u otra manera. Desde la expectativa del Antiguo Testamento, especialmente el libro de Isaías, la venida de Dios para gobernar, reinar y establecer su reino era la esperanza de un tiempo de restauración, cuando todo se haría bien. Lo que vemos funcionando en el ministerio de Jesús y en los evangelios mismos es que el ministerio de sanidad de Jesús, restaurando personas, resucitando muertos, deteniendo hemorragias, enderezando extremidades y sanando ciegos, no son solo testimonios del poder y de la autoridad de Jesús de una manera apologética. No solo eran manifestaciones del poder de Dios, son de hecho un testigo de la esperanza de que el reino de Dios, su monarquía restauradora, su reino restaurador está viniendo y ha venido en Jesús. Esta es una de las maneras en las que podemos ver el reino de Dios funcionando, incluso al margen del lenguaje del reino de Dios. Ahora que hemos visto algunas pruebas de que Jesús trajo el reino de Dios y que consideramos el vocabulario que los evangelios usan para hablar acerca del reino de Jesús, describamos brevemente las etapas en las que Jesús trajo el reino. Jesús enseñó que la experiencia actual del reino que Él ofreció no era la imagen completa. Otra etapa del reino estaba por venir. En algún momento del futuro, el reino de Dios vendría en toda su plenitud. Jesús describió este día futuro en Lucas capítulo 21, versículos 27 al 28. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Muchos teólogos judíos habían interpretado que el Antiguo Testamento enseñaba que cuando el Mesías viniera, iba a acabar con la antigua era del pecado y muerte de una vez por todas, y la reemplazaría con la nueva era del reino de Dios. Pero Jesús indicó que Él estaba trayendo el reino en etapas. Él inauguró el reino durante su ministerio terrenal. El reino continúa ahora con su reinado desde el cielo, y este se consumará o completará en el futuro cuando Él regrese. Cuando hablamos acerca del reino de Dios, hablamos de que ya ha llegado. Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino ahora como en el cielo. Y en ese sentido es que el Rey ha venido, ha inaugurado y arreglado su reino aquí en la tierra. Pero nosotros esperamos su regreso. La segunda venida de Cristo será el día en el que todos los beneficios de lo que Jesús hizo cuando vino por primera vez se cumplirán. Las implicaciones finalmente funcionarán. Y cada creyente tiene el trabajo de anunciar la venida del futuro Rey cuando ellos salen al mundo con el Evangelio.
Así nosotros llamamos a la gente a prepararse para el día que Cristo regrese. Nosotros como creyentes disfrutamos el privilegio de tener a Cristo como nuestro Señor, vivimos bajo su gobierno, pero esperamos el día cuando lo tendremos totalmente realizado, no solo para nosotros, sino para toda la creación también. No es de sorprender que la mayoría de los judíos del primer siglo se alejaron de Jesús porque el reino que él describió no se veía como el reino que ellos esperaban y anhelaban. Ellos esperaban un rey y un reino que derrocaría a Roma y liberaría a los judíos de la opresión romana. Cuando Jesús no mostró interés en convertirse en este tipo de rey, muchos le dieron la espalda y se alejaron, junto como lo vemos en Lucas capítulo 17, versículos 20 al 25, y Juan capítulo 6, versículos 60 y 69. Y por supuesto, este rechazo condujo en última instancia a la ejecución de Jesús. La gran ironía de los evangelios es que la muerte de Jesús por la crucifixión fue al mismo tiempo el clímax de la hostilidad en contra de su reinado y la victoria de su reinado y su reino. Su resurrección y ascensión fueron el camino a su trono real a la derecha de Dios Padre. Es por eso que Jesús usó 40 días entre su resurrección y su ascensión para enseñar a sus discípulos acerca del reino de Dios, como Lucas lo registró en Hechos capítulo 1, versículo 3. En Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús lo dijo de esta manera antes de ascender al cielo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El reino de Dios es el tema de las buenas nuevas que une los eventos de la vida de Jesús en los evangelios. Ellos proclaman las buenas nuevas que Dios ha cumplido su promesa, que su reino ha llegado en Jesús. Y la vida victoriosa de Jesús nos asegura que Él regresará para consumar su reino, trayéndonos todas sus bendiciones a plenitud. Estamos listos para hablar de la variedad que les distingue a unos de otros. Como hemos visto, los 4 evangelios presentan la misma historia de la venida del reino de Dios, pero cada uno lo hace de diferente forma. Exploraremos esta variedad en 2 maneras. Primero, veremos algunas aparentes dificultades en la conciliación de los relatos de los evangelios. Y segundo, veremos los énfasis distintivos de cada evangelio. Comencemos con las dificultades aparentes. Cuando leemos los evangelios, es impresionante ver sus similitudes. Sin embargo, hay un número de lugares en donde los relatos de los evangelios, aparentemente, dicen cosas diferentes. Por supuesto, la mayor parte de estas diferencias son tan pequeñas que no llegan al grado de ser llamadas contradicciones. Unas pocas, sin embargo, causan problemas a algunos lectores. Por eso vale la pena examinar algunas de estas aparentes dificultades. Algunas de las diferencias más comunes se refieren a la cronología, el orden en el que los eventos son descritos en los diferentes evangelios. Como narraciones biográficas, los evangelios siguen la misma línea básica de tiempo. Comienzan con el nacimiento de Jesús y siguen hasta su muerte y finalmente su resurrección. Pero ellos generalmente enlistan los eventos de la vida de Jesús en orden diferente. La razón es que los evangelios a veces agrupan eventos de acuerdo a prioridades que eran bastante aceptables en el primer siglo, pero no encajarían con nuestras expectativas actuales. En lugar de siempre seguir prioridades cronológicas, los evangelios algunas veces ordenan sus episodios de acuerdo al tema o la geografía. Por ejemplo, Marcos contó la historia de Jesús siendo rechazado en su propio pueblo, en Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. Pero Lucas coloca este episodio más pronto en su narración, en Lucas capítulo 4, versículos 14 al 30. Por lo tanto, fue la primera historia del ministerio público de Jesús. El Evangelio de Lucas le da más prominencia a la historia que el Evangelio de Marcos, y hasta cuenta una versión más larga de la historia para enfatizar el tema del rechazo. Los escritores de los Evangelios estaban más interesados en comunicar claramente la llegada del reino en Jesús
con sus enseñanzas y acciones, de lo que estaban en preservar un itinerario cronológico de su ministerio. Un segundo tipo de diferencia es la omisión de material en uno o más de los evangelios. Por ejemplo, Juan no menciona la institución de la Cena del Señor en su evangelio. Omisiones como esta pueden ser explicadas de diferentes maneras. Pueden ser resultado de los diferentes énfasis de cada escritor, o pueden también ser el resultado de que los escritores posteriores de los evangelios no sintieron la necesidad de repetir partes de lo que aparecía en los primeros evangelios. En cualquier caso, las omisiones no implican desacuerdos o contradicciones entre los escritores de los evangelios. Pensemos en una conversación que hayamos tenido en la que estuvieron involucradas varias personas. Cada persona que habla no siente la necesidad de repetir las cosas que los otros ya han dicho. En su lugar, cada persona se enfoca en agregar su propia perspectiva, quizá con algunos nuevos detalles o con diferente énfasis. Las Escrituras hacen esto de vez en cuando. En 2 de Crónicas, capítulo 9, versículo 29, el cronista dice que estaba omitiendo detalles que ya han sido registrados por otros escritores. Esto también sucede en 1 y 2 de Reyes. Por lo tanto, no debería sorprendernos encontrar que uno de los escritores de los evangelios omitió material importante que ya ha sido mencionado por otro. Un tercer tipo de dificultades resulta de las similitudes entre los diferentes eventos que ocurren en el ministerio de Jesús. Es decir, a veces dos evangelios parecen estar describiendo el mismo evento de diferente manera. Sin embargo, ellos pueden en realidad estar describiendo dos eventos similares, pero diferentes. Es importante recordar que Jesús fue un predicador ambulante, es decir, él se movía de un lugar a otro. También realizó muchos de los mismos tipos de milagros en diferentes lugares, sanando a muchos que estaban ciegos o cojos. Y por supuesto, Jesús respondió muchas de las mismas preguntas una y otra vez. Adicionalmente, las personas respondieron a Jesús en maneras similares en diferentes ocasiones. Consideremos los relatos de Jesús siendo ungido en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50, y Marcos capítulo 14, versículos 3 al 9. En Lucas, Jesús está en la casa de un fariseo, pero en Marcos, él está en la casa de Simón el leproso. Estos no son dos informes contradictorios del mismo evento, sino que son informes de dos eventos diferentes. Un cuarto tipo de dificultades es la confusión causada por discursos diferentes que tienen contenido similar. Uno de los ejemplos más conocidos es el Sermón del Monte de Jesús, en Mateo capítulo 5, versículo 1 al capítulo 7, versículo 29, y el mismo conjunto de enseñanzas en Lucas capítulo 6, versículos 17 al 49. En Mateo capítulo 5, versículo 1, se nos dice que este tuvo lugar en la ladera de una montaña, pero en Lucas capítulo 6, versículo 17, se nos dice que esto tuvo lugar en un lugar llano. Hay por lo menos tres maneras de abordar este problema. Primero, ambos Mateo y Lucas pueden estar hablando acerca del mismo sermón dado en el mismo lugar y tiempo. El lado suroeste del mar de Galilea no es una ladera escarpada, pero más bien laderas ondulantes que crecen desde el mar. Esta área elevada también tiene muchas pequeñas áreas que son relativamente planas. Así que la misma geografía puede ser llamada ladera de montaña o un lugar llano. En segundo lugar, esto puede ser un ejemplo de la antigua práctica de crear un discurso compuesto, poniendo juntas en un solo sermón cosas que Jesús habló en diferentes ocasiones. Esta es una técnica usada por los historiadores y no crean dificultades acerca de su integridad o credibilidad. En tercer lugar, también es posible que Jesús predicó dos sermones similares en 2 días diferentes, en 2 escenarios diferentes. Uno en la ladera de una montaña y otra en un lugar llano. Debido al estilo del ministerio de Jesús, es ciertamente razonable asumir que Jesús repetía muchas de sus enseñanzas a nuevas audiencias.
Al observar cómo las diferencias en los evangelios pueden ser armonizadas, podemos estar seguros que su testimonio de la vida y ministerio de Jesús es verdad. Sí, hay aparentes diferencias en los detalles, pero hay también explicaciones razonables para cada uno de estos tipos de diferencias. Y cuando descubrimos que Jesús enseñó las mismas cosas en diferentes ocasiones, podemos ver la consistencia de su mensaje y ministerio y encontrar una variedad de formas para aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. Comenzamos observando las variedades entre los 4 evangelios, analizando las aparentes dificultades en los textos. Ahora, estamos listos para continuar observando la variedad de los evangelios, explorando sus énfasis distintivos. Debido a que los evangelios fueron escritos por un único autor, quien trajo su propia perspectiva a la vida y ministerio de Jesús, hay diferencias entre los 4 evangelios. Conociendo que cada uno de los 4 evangelios han sido inspirados por el Espíritu Santo, estamos seguros de que cada relato está libre de error y no contradice a los otros. Pero eso no significa que no haya diferencias. El Espíritu Santo usó las personalidades y situaciones ministeriales de los autores para dar forma a esas diferencias. Por lo tanto, si queremos ser bendecidos en todas las maneras en las que el Espíritu Santo nos quiere bendecir, debemos tomar en cuenta los enfoques individuales de los evangelios.